¿Cuál es el significado o sentido de nuestra vida? Es una pregunta que, aunque no lo hacemos así con esas palabras, pero todos deberíamos al menos de pensarlo en algún momento de nuestras vidas. Si usted no sabe cuál es el sentido o la razón de su vida, llegó al lugar adecuado esta mañana. O quizá, mi querido hermano, si usted conoce intelectualmente cuál es el sentido de la vida, pero no lo está viviendo, también llegó al lugar indicado. Hoy iniciamos el estudio del libro de Eclesiastés. Y según este libro, nosotros podríamos colocar a toda la humanidad o a la mayor parte de la humanidad en tres grandes grupos. El primero, los materialistas. Para este grupo de personas, el significado de la vida, el propósito de la vida es obtener bienes materiales. Estas personas son las que acumulan riquezas, todo tipo de bienes les interesa, incluso dejando de lado algunos otros temas como disfrutar de el vivir bien, el comer bien, el cuidar su salud y la de los suyos. Los materialistas aman tanto sus posesiones, sus bienes, lo material, que todo el resto queda en segundo plano. Insisto, así se ve afectada su salud o bienestar de su familia. Para ellos lo material es lo primero. El segundo grupo son los sensualistas. Para ellos el sentido de la vida está, o se lo viven a través de todos sus sentidos. El placer es lo importante para los sensualistas. Nosotros los llamamos también los hedonistas. Es decir, viven disfrutando de la vida y evitan a cualquier costo algo que les cause dolor. Las personas que aman la predicación de la prosperidad nunca van a asistir a una iglesia para escuchar Eclesiastés, hermano. Y difícilmente escuchará usted a un predicador de estos predicar Eclesiastés. El sensualista ama el comer bien, el sexo, las emociones, la aventura, el cuidado de su cuerpo, la belleza. Para este grupo, al contrario del anterior, la plata no es el problema. Es más, este grupo puede hasta endeudarse con tal de satisfacer sus deseos de vivir bien, de vestirse bien, de viajar, de cuidar su cuerpo, vivir sexualmente desenfrenados algunos de ellos. Y desde luego, al grupo de los sensualistas les mueve la adrenalina, la aventura, los viajes, el deporte, la tecnología, los hobbies. Pero hay también un tercer grupo, los eruditos. Para este grupo todo es el intelectualismo, la filosofía, la sabiduría en sí. Es el grupo de los que les interesa el conocimiento, la investigación, y buscan darle el sentido de su vida basados en la razón, la ciencia, dejando de lado todo lo afectivo y volutivo. En fin, este grupo busca toda la sabiduría que pueda llegar a obtener el hombre. La pregunta que le hago esta mañana es: ¿cuál es su tendencia? ¿Es quizá usted una persona que tiene una fuerte tendencia al materialismo? Ama los bienes. Usted quizá encaja en el grupo de los sensualistas. Se mueve y le alegra todo lo que fluye a través de sus sentidos. O quizá usted es el grupo de los eruditos. ¿A qué grupo pertenece? Mire, solo quiero que piense algo. Si a usted le quitan o pierde la oportunidad de vivir cualquiera de estas cosas mencionadas en estos tres grupos, para usted la vida deja de tener sentido.
Usted se desanima, se deprime, se enoja y busca a cualquier costo recuperar eso que perdió, porque esa es la razón de vivir suya. Amigo, hermano, si usted tiene una fuerte tendencia a ser parte de uno de estos tres grupos, repito, usted llegó hoy al lugar indicado. Y usted no debe perderse ni un solo mensaje de esta nueva serie de estudios basados en el libro de Eclesiastés. El tema de esta mañana, y como lo va a ver en la pantalla, lo hemos titulado Todo es vanidad. Todo es vanidad. Abra su Biblia, por favor, Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Si lo encuentra, le ruego, por favor, que se ponga bien. Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Oh, Salmos, Eclesiastés. Si llegó a cantar de los cantares, ya se pasó. Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Cierre sus ojos, amados. Amado Señor, yo te pido esta mañana que tengas misericordia de mí, te pido que aclares mi voz. Te ruego en el nombre de Jesús que me permitas transmitir tu palabra, tus pensamientos, y que me prohíbas decir nada de lo que no deba de decir, Señor, para edificación de tu pueblo. Te ruego en el nombre de Jesús que no haya distracciones. Te ruego en el nombre de Jesús, Santo Espíritu, te pido que avives los corazones de mis hermanos, que consueles al afligido, que exhortes al desviado y que alientes, Señor, al que necesita. Bendice este tiempo, Señor, y bendice que todo el culto se lleve como debe de llevarse, en perfecto orden y respeto a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. En medio de la predicación me quedo sin voz, les ruego que tengan paciencia y misericordia. Dice el versículo 1, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y como el texto lo indica, lo primero que vamos a tener que hacer es una introducción a este libro de Eclesiastés. Voy a repetir algo que hemos dicho en varias semanas y va a ser para su beneficio, queridos hermanos. Anote, por favor. Si algún día necesita que repitamos la enseñanza en privado, lo vamos a hacer. Pero lo mejor que puede hacer ahora es anotar usted mismo lo que vamos estudiando. Mire, se lo comento, usted tiene que saber. Quizá haya personas aquí que nunca inviertan en comprar un libro, peor leer. Pero para nosotros, para las personas que predicamos, eso es prioridad. Y le comento que por cada libro que es predicado aquí desde este púlpito, nosotros tenemos que estudiar entre 10 a 15 libros, por lo menos. Y así deberíamos de hacerlo todos. Si usted trae un cuaderno, un lápiz,
recibirá ya un resumen de todo lo que hemos estudiado y no va a tener que comprar nada, aunque bien haría en comprar algunos libros y leerlos, antes de gastar su dinero en cosas que no llenan. Y eso es de lo que habla Eclesiastés. Vamos al tema entonces. Miremos quién es el autor. Dice palabras de el predicador. ¿Quién es el predicador? Aunque como todos los libros de la Biblia tiene sus detractores, una gran mayoría de eruditos están de acuerdo en darle la autoría a Salomón. Salomón fue hijo de David y es de aquella persona que más se habla en el Antiguo Testamento como hijo de David. Salomón fue el rey en Jerusalén y fue rey en Jerusalén sobre todo Israel, a diferencia ya de sus hijos. Como lo afirma el verso 1, Salomón encaja perfectamente en todo lo narrado en este libro. Salomón experimentó todo lo que un hombre puede vivir y todo lo que la vida y las cosas le pueden ofrecer a una persona que vive debajo del sol. Pero escudriñemos un poquito más esa palabra del versículo 1 que dice, palabra del, ¿qué dice ahí? Predicador o maestro, como lo traducen otras versiones. ¿Quién es el predicador? Observe por favor esa imagen. En hebreo, esta palabra predicador es kohelet y viene de kahal, que es la asamblea. En el siglo II antes de Cristo fue traducido al griego como Eclesiastés, esta palabra kohelet, y viene de eclesia, que es iglesia. Entonces, ¿quién es el predicador? Algunas personas dicen que Salomón usaba este término como seudónimo de él. Pero ¿quién es el predicador? Es alguien que enseña en una asamblea o es alguien que congrega a la gente. Ese es un predicador. Alguien que enseña en la asamblea y que congrega a la gente. Salomón probablemente fue escrito alrededor de 935 antes de Jesucristo. Se puede imaginar, es un libro que tiene cerca de 3000 años. Es decir, cuando Salomón estaba cerca del final de su reinado. ¿Quiénes fueron su audiencia? Desde luego su audiencia fue el pueblo de Israel primero, pero sabemos que la sabiduría de Salomón era tal que venían a escucharlo de todos los pueblos de la tierra. Es decir, su audiencia posiblemente fue mucho más grande de la que nosotros pensamos. Observe ahí primero de Reyes 4:30 al 34. Dice el pasaje: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Israelita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Major. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Es más, incluso algunos dicen, yo no lo creo, que Salomón podía hasta hablar con los animales. Y para oír la sabiduría de Salomón, ¿venían de dónde? De todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces la audiencia de Salomón probablemente era muy, muy grande. Y ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? Escuchen bien y escuchen con atención. El propósito de este libro es cuál es el significado o el sentido de esta vida. Ese es el propósito de este libro. ¿Cuál es el significado o el sentido de esta vida? Ese es el tema de Eclesiastés. Los seres humanos podemos atesorar bienes, placeres, títulos, sabiduría. Pero todo esto al final del día,
todo esto debajo del sol, como lo llama él, va a ser sin sentido. Versículo clave. Yo creo que hay dos, y preste atención. Ahí está, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Qué dice al final? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Y quizá usted dirá entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué las cosas de la vida? Si nada tiene sentido. Pero al final del texto, al final de Eclesiastés, nos dice que si vivimos en el temor de Jehová y guardamos sus enseñanzas, las cosas de la vida tienen otro significado. Y aquí está el otro versículo que es clave. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es ¿qué? Sí, se dio cuenta que el primer versículo decía todo es vanidad, y al final dice esto es el todo del hombre. Y sí, yo sé que algunos jóvenes sobre todo dirán, pero ya nos spoileó el libro, ya nos contó el final. Pero recuerden, es importante porque en estos dos versículos está la enseñanza de Eclesiastés. Y ahora le pido por favor, si usted tiene Reina Valera 1960, para no distorsionar, lea conmigo en voz alta el versículo 2. 1, 2, 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, Todo es vanidad. 32 veces repite Salomón este sustantivo vanidad. Y escuche usted, este término hebreo, hebel, o vanidad, literalmente significa aliento o vapor. Vanidad, eso significa aliento o vapor. ¿Se da cuenta por dónde vamos? Vanidad es algo sin sentido. Vanidad es algo vacío, algo transitorio, efímero, temporal, fútil, pasajero, breve, fugaz, hueco. Eso es vanidad. Y el predicador dice, todo es vanidad. Permítame presentarle otras versiones. Puede ser que no esté entendiendo lo que el predicador quiere decirle a usted y no esté valorando profundamente la enseñanza de Eclesiastés. Ahí viene, observen por favor la NBI. Dice así: lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. La Biblia, el mensaje de Dios para mí dice, pura ilusión, dijo Kohelet, pura ilusión, todo es ilusión. La NTV dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Y la TLA dice, en esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Mira, voy a hacerle una pequeña acotación respecto a las distintas traducciones de la Biblia. Hay Biblias como la Reina Valera y la Biblia de las Américas que se acerca muchísimo su traducción al lenguaje original, pero a veces se puede complicar el entender nosotros. La NBI trata de guardar un equilibrio entre el lenguaje original y que nosotros entendamos. La NTV y la TLA tienen el problema de que nosotros lo entendemos claro, pero se está alejando un poco del lenguaje original, así que tenga cuidado de usarlo como Biblia de estudio. Pero sirve la precisión, claro que sí. Y volvamos ahora al versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mire usted cómo repite Kohelet, o el predicador, el maestro, esta palabra vanidad, en un solo versículo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Acaso Salomón era tan corto de vocabulario como los cantantes de reggaetón, que tanto les gusta a las personas cortas de vocabulario? Digo que no, o sea, no tenía mucho vocabulario, por eso dijo tantas veces vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, Salomón estaba usando aquí una figura de dicción llamada tautología, o como nosotros la conocemos, redundancia, porque quiere poner énfasis, quiere enfatizar el punto. Vanidad, hermanos,
La RAE o la Real Academia de la Lengua dice que se refiere a la falta de sustancia o valor, algo que es superficial, algo que es inútil, algo que no tiene valor, consistencia o fundamento. La RAE dice que vanidad también es soberbia y orgullo. Dice que es un sentimiento de vanagloria o un deseo de ser admirado por los demás. Dice la RAE también que la vanidad se asocia con la idea de superficialidad y la preocupación excesiva por la apariencia o la opinión ajena. Pues quizá vanidad tiene que ver mucho con lo que yo puedo hacer en mis propias fuerzas y sin necesidad de un Dios. Y encima buscar ser agradable a los hombres. Mire, usted necesita ponerse los zapatos de Salomón al estudiar este libro. Salomón experimentó todo lo que quiso lo tuvo, disertó sobre todo, fue poderoso, tuvo riquezas. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, intelecto sin igual, y al final de sus días, con una actitud humilde y arrepentido, regresa a los pies del Señor. Dice: vanidad, vanidad, todo es vanidad. Sí, está entendiéndome, mi querido amigo y hermano. Mire, le voy a decir de esta manera. Dice que William James Sidis tenía un coeficiente intelectual de 250 a 300. Yo me imagino si le hubieran hecho un test de coeficiente intelectual a Salomón, ¿cuánto hubiera sacado? Hubiera explotado. Ni el hombre más sabio de este mundo, ni usted, ni yo, ni ni ningún otro hombre ha tenido la sabiduría que le fue otorgada a Salomón, porque esa fue la promesa de Dios. Nadie va a ser tan sabio como tú. Nadie. Y Salomón, este hombre, el más sabio. Es como si viniera esta palabra aquí y les fuera diciendo: les voy a predicar y les, vanidad de vanidades, todo es vanidad, hasta luego. Y se fue. Eso dijo el más sabio, el hombre más sabio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es sin sentido, todo es vacío, todo es algo transitorio, efímero, temporal, pasajero, fugaz, hueco. Todo. ¿Por qué lo vivió todo? Basándose en su sabiduría, en lo que tenía, en su poder militar. Sí, yo sé, al final dice: fin de todo discurso y es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Eso es el condensado del libro, queridos hermanos. Ya no lo estudiemos más. No, va a escuchar y encontrar sabiduría práctica a través de estas hojas. Y estoy seguro que si presta atención, Dios le va a hablar a su corazón. Y todo ese estrés, esa ansiedad, esa carga o ese vacío que está viviendo porque anda buscando las cosas fuera de Dios, todo eso va a ir cambiando a través del estudio de estas páginas. Aquí deberíamos finalizar, pero vamos a analizar el verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice el predicador. Voy a poner énfasis en dos palabras, en dos partes de este versículo. ¿Qué provecho tiene el hombre? Dice. Aunque en la Biblia encontramos algunas palabras traducidas por provecho, solo en Eclesiastés encontramos yitrón. Y se traduce por qué ganancia, qué beneficio, qué ventaja tiene el hombre por todo lo que se afana. Y la segunda expresión es debajo del sol. Se repite 28 veces en este libro y se refiere a este mundo en el cual todos habitamos, todos los hombres vivimos, este mundo moral. La pregunta va en un sentido terrenal. Es como si Salomón les dijera: si no hay Dios en esta tierra, ¿qué sentido tiene todo lo que está viviendo? Si no hay vida después de la muerte, si no hay juicio final, ¿qué provecho hay de todo? ¿Qué ganancia hay? Yo le podría decir a usted: si pasa toda la vida trabajando, ¿qué le queda al final de todo eso? ¿Qué le queda? ¿Una herencia para dejar a mis hijos? Dicen algunos. Yo conocí a un banquero que durante toda su vida hizo crecer su banco, y vino su hijo y lo hizo caer en 6 meses. ¿Ah? Salomón, que lo tuvo todo, que fue la persona más sabia del mundo, nos dice al final de todo: vamos a vivir
vivir una gran depresión, una gran desilusión, si tratamos de encontrar el sentido de la vida en las cosas humanas y temporales. Ahora ya puede usted responder esa pregunta retórica de Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La respuesta sencilla es ningún provecho. Ningún provecho. Luego que Salomón hace esta pregunta, luego de que entendemos que nadie puede llevarse el fruto de su trabajo más allá de su tumba, Salomón usa algunas ilustraciones para que lo entendamos. La primera es la tierra, nuestro propio planeta que está debajo del sol. Versículo 4. Dice Salomón, generación va y generación viene, mas la tierra siempre, ¿qué? Permanece. Le hago una pregunta. ¿Quién recuerda a su tatarabuelo? ¿Usted se acuerda? ¿Quién sabe el nombre de su tatarabuelo? Levante la mano el que sabe el nombre de su tatarabuelo. Ni siquiera alguna persona sí sabe el nombre del tatarabuelo. No los recordamos, no pasamos pensando en ellos todos los días. Y así mismo es nuestro paso por esta tierra, hermanos. Después de un tiempo nadie se va a acordar de nosotros. Jerónimo dijo, escuche usted, ¿qué hay más vano que esta vanidad? Que la tierra que fue hecha para los humanos permanezca, pero los mismos humanos, los señores de la tierra, se disuelven de repente en el polvo. Esa es la enseñanza de Salomón al decir, generación viene, generación se va, mas la tierra permanece. Ahora observe las ilustraciones sobre el sol, el viento y los ríos. Versículos 5 al 7. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve, y a sus giros se vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Observe cómo Salomón, en la sabiduría que solo Dios le dio, nos muestra la futilidad, lo vano, lo pequeño de todo nuestro esfuerzo humano en esta tierra con esta ilustración. Dice Salomón, toda su vida está en un círculo. Viene el sol, sale. Luego se esconde y corre de nuevo a salir. Luego de nuevo se levanta, un círculo. ¿Qué pasa con el río? Va hacia el sur, corre desde el norte, rodea toda la tierra y el viento vuelve al mismo lugar. ¿Y qué pasa con los ríos? Por más crecidos que los ríos estén, van hacia el mar, pero el mar, ¿qué le pasa? No se llena. Pero el mar no se llena. Y a través del proceso de la evaporación, condensación, etcétera, nuevamente los ríos vuelven al mismo proceso, al mismo ciclo del agua. Nunca deja de suceder lo mismo. Esto ha sucedido desde la caída de Adán hasta ahora. Y todos nosotros vivimos en este ciclo. Nos levantamos, trabajamos, comemos, descansamos, cobramos el sueldo, nos gastamos el sueldo y volvemos a trabajar, a comer, descansar para cobrar el sueldo, para volver a ¿qué? A gastarnos. ¿O no? Todos vivimos así. Las familias en la casa, en especial la señora, miran sus lavaderos de trastes llenos de platos, los lavan, los limpian, solo para ver que en poco tiempo, ¿qué pasa? Vuelve la lavadera a estar llena, ¿o no? Lo mismo sucede con la ropa, la lavan, la planchan, para ver que de nuevo, de un tiempo, de nuevo está ahí todo. Es un ciclo. Y Salomón dice así que como el mar nunca se llena, ¿sabe qué? Usted busque lo que busque, obtenga lo que obtenga, viva donde viva, trabaje donde trabaje, disfrute lo que disfrute. Usted nunca va a estar satisfecho, nunca va a verse lleno, jamás se va a ver lleno. Eso está diciendo Salomón, que lo tuvo todo y que él vivió ese vacío. Nunca va a estar lleno. Así que no digas, si me sacara la lotería, si fuera un poquito más feliz. Hay creo que hasta un libro de las personas que sacaron la lotería y arruinaron su vida a través de la lotería. ¿Sí sabían? Nunca vamos a estar satisfechos, llenos con nada. Ya se cansó de su pareja, busque otra nueva. Busque
sabe, un nuevo deporte, una nueva casa, un nuevo auto, un nuevo título, el ciclo de insatisfacción va a continuar en su vida. ¿Y sabe por qué va a continuar? Porque usted no está tratando con la solución del problema de este ciclo. ¿Sabe cuál es la solución del problema de este ciclo? El contentamiento. Y no nos gustan esos versículos. Miren usted, ahí tiene uno. 1 Timoteo 6:7. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Usted sabe lo que es la piedad? La piedad es la actitud que usted tiene hacia Dios. O sea, ¿con qué actitud le mira a Dios? Y en base a esa actitud, las acciones que usted las vive. Si usted piensa que Dios no le va a ayudar, usted vive como el resto de gente. Si usted piensa que Dios es su todo, va a vivir con otra actitud. Gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? No quieren ni repetir esa palabra. Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pero nunca vivimos contentos. No vivimos contentos. Vivimos llenos de envidias, de celos, de avaricia, de codicia, de deseos en nuestro interior. Y miren Hebreos 13:5. Serán vuestras costumbres, su costumbre, su hábito, su manera de vivir. ¿Sin qué? Contentos. ¿Con qué? Con lo que tenéis ahora, dice la Biblia. Con lo que tienes hoy. Porque el Señor dijo: no te desampararé ni te dejaré. No hay nada, hermano, que lo vaya a llenar totalmente fuera del Señor. Nunca encontrará en este mundo algo que lo llene. Por más que lo acumule y lo acumule, por más que disfrute y lo disfrute, todos los placeres de este mundo pronto van a ser vacíos para usted. Mire, si usted no me hace caso, quizá vaya a tener que vivir lo mismo que vivió Bertrand Russell al final de su vida. Ese filósofo ateo, él no creía en Dios, y al final de sus días escribió esto que le voy a leer, y preste atención a lo que dijo. Estamos en la orilla de un océano, llorando a la noche y al vacío. A veces una voz responde desde la oscuridad, pero es la voz de alguien que se está ahogando, y en un momento vuelve el silencio. El mundo me parece bastante espantoso. La infelicidad de la mayoría de la gente es muy grande. Y a menudo me pregunto cómo la soportan todos. Conocer bien a la gente es conocer su tragedia. Suele ser el eje central sobre el que se construye su vida. Y supongo que si no vivieran la mayor parte del tiempo en las cosas del momento, no podrían seguir adelante. Eso dijo este filósofo ateo. Le repito, consígase otra esposa, una más joven, y se va a dar cuenta que en poco tiempo envejecerá. Consiga otro trabajo, y se va a dar cuenta que en poco tiempo va a estar de nuevo aburrido con ese trabajo, y el sueldo igual no le va a alcanzar. Consígase una mejor casa, para que en poco tiempo se va a dar cuenta que nunca va a estar lleno, porque nada es suficiente. Nada es suficiente. O si no, pregúntele o pregúntese si usted mira pornografía. Siempre está buscando un video más en el cual encontrar placer, para luego de nuevo estar vacío y volver a hacerlo nuevamente. ¿No me cree? Usted sabe que la revista Forbes investigó esa plataforma OnlyFans, donde la gente está pagando por ver sexo. Y dice que esta plataforma en 4 años, tiene un patrimonio total de 3.800 millones de dólares. Porque sus usuarios vuelven a gastar y gastar, porque ya no están contentos con lo que vieron, quieren ver algo más, y el vacío regresa. Porque no se llenan con nada. Y dice el versículo 8: todas las cosas son fatigosas
más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Sí se da cuenta? Nunca nos saciamos ni de ver ni de oír, dice el Señor a través de Salmo. Y usa esta expresión: todas las cosas son fatigosas. Eso significa todo lo que vivimos es cansado, penoso, agotado, arduo, difícil. Permítame por último analizar brevemente estos versículos del 9 al 11. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir de aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que será después. Algunos jóvenes dirán: pastor, es un libro de hace 3000 años. Ahora sí podemos decir que lo nuevo está así. De un día al otro nos jactamos de nosotros, de la tecnología, de la ciencia. Sin embargo, ni luz tenemos en cuenta. Pero no va por allí la enseñanza de Sol. Aunque ese problema de luz, de la falta de luz, que ahora a nuestros jóvenes les afecta psicológicamente. Nuestros abuelos y tatarabuelos hubieran encendido unas velas y hubieran conversado todos alrededor de la mesa y no les hubiera afectado mucho. Miren, queridos jóvenes, si ustedes cuestionan: ¿cómo que no hay nada nuevo debajo del sol? Y van a decir: pero si ahora tenemos full tecnología, la IA, autos que se conducen solos, autos que vuelan, etc. Ese libro es caduco. Salomón le dice a usted: mi querido joven, no hay nada nuevo. ¿Y sabe por qué le dice que no hay nada nuevo? Porque aunque haya todo eso, ustedes van a seguir naciendo, van a seguir creciendo, van a seguir estudiando, van a seguir casándose algunos, van a seguir trabajando, van a sacar un título y al final van a seguir ¿qué? Muriendo. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo para esta humanidad. Nada nuevo. Todos vamos a seguir muriendo. Y con la muerte sucederá algo que ha pasado de generación en generación. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. En poco tiempo nadie se acordará de usted. Os repito e insisto, usted se acuerda de su tatarabuelo. Dicen Daniel y John Atkins: la raza humana es el mismo grupo de pecadores que siempre han sido, y nada de lo que hayamos hecho realmente marca la diferencia. ¿O no? ¿Alguien recuerda el tema de la prédica de la semana pasada? Sígueme tú. Muy bien, sígueme tú. Gracias, qué bueno, gracias a Dios que hay algunos hermanos que aún lo recuerdan. La semana pasada veíamos un versículo, un pasaje, y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y... porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lo recordó. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no se quedó ahí, sino dijo a continuación algo que está totalmente ligado a este libro de Eclesiastés. Mire usted ahí en pantalla, Marcos 8, el 36 y 37. Porque, dice el Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué? Y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo va a pagar por su alma? Mi querido hermano que está aquí presente, ¿no es mejor recapacitarlo? ¿No es mejor observar y decir: en verdad, Señor, mucho de lo que estoy viviendo es vanidad? ¿No es mejor invertir la vida en servir al Señor?
Y recordar lo que Pablo les dijo a los colosenses: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿No es mejor estar contento con lo que tiene ahora mismo, este momento, y dejar de afanarse por obtener todo lo que está debajo del sol? ¿No es mejor también recordar cuando el apóstol Pablo dijo: haced morir ya lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dijo él, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pablo dice: andaban así, no deben andar así. ¿No es mejor saber que sí hay esperanza eterna? Y usted, mi amigo que nos visita o que no tiene seguridad de salvación, ¿usted recordó estas palabras de Jesucristo? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si usted no sabe, el Señor está diciendo que usted puede perder su alma en el lugar más triste del universo, el lugar de llanto y de dolor eterno. Pero aún tiene tiempo de mirar. Ningún logro suyo evitará ese lugar, ningún título, ningún bien. E incluso así usted sea un filántropo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y usted va hacia esa muerte eterna. Pero también la Biblia dice que hay un regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Venga a Jesucristo, venga a Él, crea en Jesús como su Salvador. Esa es la mejor decisión de su vida. Y con esa decisión usted podrá responder fácilmente a la pregunta: ¿cuál es el significado de su vida? El significado de mi vida es Cristo, es Él, es darle la gloria a Él. Esa es la razón de mi vida. Solo cuando reconozca a Jesucristo como su único Salvador podrá hacer lo mismo. Cierre sus ojos, vamos.